Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con Rodrigo Salazar Zimmerman, director del Consejo de la Prensa Peruana, que acaba de evacuar el último informe sobre el mes de febrero respecto a la situación de la libertad de prensa y de expresión en el Perú. Aparecen varios casos, uno de PBO, que todavía no sé si es una radio pirata o no, otra con el gobierno regional de Tumbes, con la región San Martín, un caso de la encerrona que el propio Marcos Cifuentes denunció en su programa, otro con Willax, pero yo me quiero centrar en el caso de Gustavo Gorriti. Rodrigo, bienvenido al programa. Pedro, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, sobre el caso Gorriti e IDL Reporteros, dice tu informe, el partido político Fuerza Popular denunció penalmente al periodista Gustavo Gorriti, director del portal IDL Reporteros, entre otros personajes, por presuntamente integrar una organización criminal que habría incurrido en cohecho, tráfico de influencias y otros delitos. La denuncia está basada en declaraciones no corroboradas de Jaime Villanueva, ex asesor de la fiscal de la Nación, bueno, fiscal suspendida, ¿no? Porque todavía no es ex. A mí me encantaría que sea ex, pero es fiscal suspendida. Patricia Benavides, congresistas de Fuerza Popular, han señalado que Gorriti sería parte de una persecución política al partido. Durante años, Gorriti y su medio de comunicación investigaron presuntos actos de corrupción cometidos por Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori. Hasta ahí esa parte del reporte o el informe de febrero del Consejo de la Prensa Peruana. Vayamos a explayarnos un poquito, porque para mí, para este espacio, el caso Gorriti es un caso emblemático por la forma a lo bestia en la que se ha armado esta campaña mediática judicial que no tiene parangón, ¿eh? O sea, ni en los tiempos de Fujimori y Montesinos he visto una campaña tan canalla y asquerosa y nauseabunda como la que se ha emprendido contra Gustavo Gorriti. Tú eres más chiquillo, digamos, o sea, pero yo sí me acuerdo. Yo viví esa época. Rodrigo. Así es, Pedro. Mira, para dar un poquito de contexto, en el Consejo de la Prensa Peruana hemos tomado la decisión de emitir un informe mensual sobre acoso a la prensa y a periodistas a partir de este año. ¿Y por qué mensual? Porque son tantos los casos que nuestros informes semestrales a la Sociedad Interamericana de Prensa, de la que somos asociados, ya no son suficientes, Claro, ¿no? claro, me imagino. Yo en realidad me río por pena, no me río por otra cosa, pero Yo también. hemos sí, hemos definido que a veces incluso emitir comunicados en cada caso ya es como una arena más del desierto, ¿no? Y que podemos agregar un poquito más de valor si juntamos los casos de un mes, hacemos un muy breve análisis, digamos, periodístico y sentamos posición. El caso de este informe en particular de febrero, mencionamos la situación de Gorriti e IDL Reporteros, pero no quisiera dejar de mencionar que también estamos incluyendo casos de otros medios de comunicación como PBO, como Willax Oye, también, ¿no? ¿PBO es una radio pirata o es una radio formal? Todavía tengo esa Mira, duda. hace unos años, no recuerdo bien el año, hubo un lío con esta ¿Mm? radio, Sí. con su transmisor, ¿no? Eh, y nos pareció, nosotros hicimos un comunicado y nos pareció una mala coincidencia que justamente cuando esta radio tenía una posición más crítica al gobierno, no sé si era de Vizcarra Sí. o de Whatever, Sagasti, lo que sea. han pasado 14 Sí, por presidentes en eso, un por eso, por eso, puede ser cualquiera. pero la coincidencia de, digamos, cancelar, en ese momento suspender la licencia con su línea editorial nos pareció sospechosa Mm. y lo criticamos. Hay un lío, efectivamente, con la licencia de esta radio.
que es un lío que se maneja con el MTC, ¿cierto? La mayoría, la gran mayoría de las radios en este país, pero son informales, son, digamos, están colgadas de algún sistema que no está, digamos, autorizado por el MTC. Pero igual nosotros nos hemos, digamos, pronunciado sobre el tema de la libertad de una persona, de un medio, de informar, de decir lo que le venga en gana, por las Ujú. responsabilidades que esto acarrea. Y por eso es que nosotros, si bien hacemos un caso y un comentario sobre Gorriti y de los reporteros, también lo hacemos de Willax, medio de comunicación, por cierto, con el cual no tenemos ningún tipo de relacionamiento ético y moral ni nada por el estilo. Me parece muy Pero bien. que le peguen a una Sí, sí, a sí, un sí. periodista, ya seas de Willax o de Fox News, De lo que sea, sí. no está bien. Entonces, eso es, ¿no? Es un informe que incluye Gorriti, pero también otros medios de comunicación, ¿no? Pero el más emblemático es el de Gustavo Gorriti. Sí, De sí, sin lejos, duda. de lejos. Sí. No quiero minimizar los golpes que puedan recibir periodistas de Willax o de PBO, pero el de Gorriti es un hostigamiento que ya tiene años, ¿no? O sea, Gorriti ha sido secuestrado durante el gobierno de Alberto Fujimori, motivo por el cual Fujimori bueno, purgaba cárcel. Ujú. Eh, pero acá hay una campaña, ¿no? Hay una campaña que va contra Gustavo Gorriti, que va contra IDL Reporteros, que es una campaña fiscal, congresal, partidaria, de sociedad civil organizada, vinculada A a la la derecha resistencia. fascista, ¿no? Que lo ponen a él como una suerte de cabecilla de una organización criminal que se encargaba de perseguir un partido político. Yo no sé si investigar con evidencia y con documentación y con testigos sea una persecución política, eso es una investigación periodística, ¿no? Habiendo dicho eso, Pedro, sí me parece relevante destacar que cuando van a hacer la diligencia de la Fiscalía y de los reporteros, el señor Gorriti llama al ex fiscal Sánchez y controla la situación. O sea, hay un nivel, sin duda, de relacionamiento y de poder entre Gustavo Gorriti y en ese entonces la Fiscalía de la Nación, eh, que muchos periodistas quisieran poder tener, o un poder que otro ciudadano quisiera poder tener. Pero No ya, quiero pero estar diciendo, en ese caso, el fiscal que interviene, que se mete ahí de L Reporteros, no tenía el permiso para nada. no lo tenía. Ah, bueno. Hay O sea, una, y si tienes el teléfono del fiscal de la Nación, ¿no lo llamarías? Es decir, oye, yo hubiera hecho, acá se está cometiendo una arbitrariedad. Además, Gorriti no solamente llamó a Sánchez, llamó a la prensa. O sea, yo creo que actuó como debía actuar. yo hubiera hecho lo mismo, hubiera llamado al Por fiscal de la eso, Nación. por eso. Pero Y a la igual, prensa, a los dos. sí, sí, sin duda, yo Cosa que hubiera hecho lo hizo mismo. Gorriti. O sea, ¿dónde está el rollo? De acuerdo. Refleja, yo solamente sostengo acá que eso refleja el acercamiento, la cercanía o el conocimiento de un fiscal con un periodista. Que lo hay en otros medios de comunicación también, es decir, recibir información, no me refiero a coordinar, pero sí tener algún tipo de relacionamiento con las fuentes, te puede dar cierta ventaja que otros ciudadanos no pueden tener. Ahora, que un fiscal sin la documentación pertinente acuda a un medio de comunicación para hacer una diligencia es un abuso de autoridad absoluto. Y Absoluto. entiendo, y entiendo allí que uno debe, como periodista, también defenderse. Yo recalco el hecho de la cercanía, el conocimiento, ¿no? De tener el contacto ahí en tu teléfono para poder levantar una diligencia indebida, ¿no? Pero sí, la clave del asunto, Pedro, es que Gustavo Gorriti es víctima de un acoso sistemático, agresión física, me refiero al local de IDL Reporteros en San Isidro, con total complacencia de las autoridades, de las municipalidades y de la policía, ¿no? Hay ahí como un entuerto un poco raro eh, para un periodista que, digamos, es de será top 3 top 4 top 5 tú llámalo como quieras, de este país, ¿no? Que Es ha el periodista de investigación más importante de este país, de lejos. O sea, no de ahora, de los últimos 30 años. así es, al cual le llaman, El periodista más premiado, con los premios más importantes que se le da a los periodistas en el mundo. O sea,
¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué organización criminal me estás hablando? Sí, se ha volteado la tortilla, pues, ¿no? De la organización criminal supuestamente liderada por Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Ahora ellos mismos han volteado la tortilla y han dicho, bueno, acá los culpables son José Domingo Pérez, etcétera, Rafael Vela, Gustavo Gorriti. Pero creo que esto es un envalentonamiento de Fuerza Popular y de esa derecha carca, que lo que hace es decir, bueno, tenemos una fiscalía acomodada, un TC acomodado, un Congreso acomodado, un Ejecutivo acomodado, no hay balance de poder, por tanto, ¡pum!, meto zarpazo, ¿no? Y viene la venganza, que es lo que hemos visto en los últimos años a través efectivamente de activaciones de la pestilencia, cargamontón de líderes políticos que han sido investigados por Gustavo Gorriti e IDL Reporteros, medios que tienen una línea intencionada, con un sesgo clarísimo, para los que la verdad les importa un rábano, estoy hablando de Willax y de Expreso, Mm. eh, y una fiscalía endeble, donde, recordemos, el APRA siempre ha tenido una injerencia desde el primer gobierno de Alan García. Y los Pero yo cambiaría, cambios, sí, yo cambiaría el adjetivo, Pedro, no diría una fiscalía endeble, una fiscalía delincuencial en algunos casos, ¿no? O sea, absolutamente. Ok, me corrijo. Tienes toda la razón. Tienes toda la lo de, razón. lo de la fiscalía con Juan Carlos Tafuri y con César Romero de Sudaca y República, Sí. respectivamente, es una persecución, es un hostigamiento, es un espionaje a periodistas. Es decir, sales de tu casa y tienes ahí un pata que te está grabando, filmando, persiguiendo, viendo con quién te reúnes, con quién hablas. eh, y la misma fiscal que estaba detrás de todo sigue en la fiscalía. O sea, la edición pasada de Hildebrand, él estaba hablando acerca, bueno, el reportero de esta nota hablaba acerca de cómo el actual fiscal de la Nación había archivado el caso, ahí, ¿no? Como que mantenía protegida a la fiscal, no me acuerdo su nombre ahora mismo, que llevó este caso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La fiscalía hoy en día en el Perú es uno de los Te doy un caso principales. más, te doy un caso más, el de Paolo Lugas, que aparece en la Operación Valquiria, donde se demuestra que el sodalicio tenía un operador a sueldo dentro de la fiscalía, que era este señor Aullón, ¿no? Cuyo principal cliente es el sodalicio y varios miembros del partido aprista, que direccionaba, si acaso se dice así, o dirigía las investigaciones contra Paolo Lugas. Claro, pero ahí el tema es que el sistema del Estado es selectivo. Te dice, bueno, sí, Gorriti acá estaba involucrado en perseguir. ¿Qué pasa con este caso? ¿No? Mm. O sea, cuando la Fuerza Popular recoge el asunto de Gorriti y otros más, luego cuando hace otros tipos de denuncias, Fuerza Popular no menciona el caso de Marta Moyano, por ejemplo, con la Fiscalía de la Nación. O sea, hay una selectividad en el recojo de casos, ¿no? Eh, pero eso es lo que sucede cuando en un país se pierde la democracia, ¿no? El abuso de poder es lo que prepondera. ¿Tú crees que ya la democracia está perdida en el Perú? Mira, hoy día se ha aprobado la bicameralidad eh, y se ha aprobado, digamos, la reelección de congresistas, cuando hace solamente 5 años, menos incluso, 4 años y medio, la ciudadanía salió a votar mayoritariamente, con más Mm, del 70%, sí. para que no haya reelección y para que no haya Senado. Yo creo que el Senado es necesario, pero la ciudadanía se manifestó, dijo, no queremos, esos señores, 4 años y medio después, se zurran y lo hacen igual. ¿Eso es democracia? Hay democracia cuando la persona que ha sido nombrada hoy día como nuevo premier, el señor Adrián Sen, meses atrás se manifestó de manera violenta, por lo menos verbalmente, contra una de las víctimas o representantes de las víctimas de los asesinatos en las protestas. O sea, acá hay no, no hay un reconocimiento de la justicia. Y la justicia y la democracia van de la mano. La democracia, la libertad de expresión y la prensa van de la mano. El equilibrio de poderes y la democracia van de la mano. Son todos conceptos y todas sistemas que en el Perú casi casi que ya no existen. Mm. La Junta de Justicia, la JNJ, perdón,
va a ser tomada pronto. Y yo veo algunos medios que piden, por favor, que tomen, la editorial de ayer de Expreso decía eso, ¿no? Que tomen a la Junta Nacional de Justicia o que los desaforen, ¿no? A los miembros. ¿Ustedes creen que cuando la Junta no pueda operar, no tenga quórum, o pongan a los delegados o a los magistrados que benefician a un sector de la política, que no puedan destituir fiscales o nombrar jueces, etcétera, esa misma corruptela que hoy día percibe periodistas va a estar protegida por la Junta que pueda ser nombrada De más todas adelante? maneras, de todas maneras. Entonces, esos mismos periodistas y medios de comunicación que pasan por agua tibia, en el caso de la Junta, cuando tengan un problema legal o sean perseguidos por un fiscal o reciban sentencia de un juez, que no se quejen después cuando sean pues parte de la misma corruptela, ¿no? Y eso va a pasar sí o sí. Quiero hacer solamente una Sí, aclaración. Estamos grabando esta entrevista el día miércoles. Debe salir el viernes o el sábado. Va a depender de lo que termine mi equipo. Para, digamos, poner en contexto lo que acabas de mencionar. Ahora bien, ¿cómo hace un periodista como Gustavo Gorriti para defenderse de un ataque masivo que supera cualquier forma de defensa a través de mecanismos del Estado, de un Estado podrido, además corrupto? O sea, ¿qué haces en una situación así? no sé, no sé, quisiera poderte responder la pregunta, porque sería como el antídoto perfecto para periodistas que han sido perseguidos, ¿no? Pablo Gas, Gorriti, en su momento Hildebrand. Eh, Claramente en el Perú ya no hay defensa a la libertad de expresión desde instituciones del Estado, ¿no? O sea, Defensoría del Pueblo, olvídate. El TC eventualmente habrá que evaluar, pero pareciera que no. Congreso menos, Ejecutivo tampoco. Entonces un periodista en el Perú está solo. Lo defienden organismos quizás como el IPIS, la Asociación Nacional de Periodistas, Colegio de Periodistas, Consejo de la Prensa Peruana, en algunos casos, pero no, o sea, La Asociación Nacional de Periodistas, porque el Consejo, el Colegio de Periodistas es otra cosa, sí, creo, ¿no? sí, ahora, en algunos casos con el colegio hemos trabajado en conjunto, algunas cosas sí hemos trabajado bien, pero entiendo que puede haber ciertos también, ahí diferencias, ¿no? Pero, y como decíamos en el Consejo hace poco, ¿no? Y también el año pasado en la Asamblea General de la CIP, en el Perú ya no hay instituciones que puedan defenderte a ti como periodista. Estamos dos periodistas y se acabó el asunto. Podrías ir de repente más adelante pues a la CIDH, como han hecho con el caso, otros casos, ¿no? Pero ya, o sea, ¿hasta cuándo, no? Si el mismo, si el mismo representante del Perú ante la OEA es el señor que negaba la responsabilidad del Estado ante las matanzas Mm. inminentes que hubo en el 2022 y 2023, en las cuales murieron 7 menores de edad asesinados, debo decir. Eh, ¿Quién te defiende? ¿La Sarita? ¿La banda o la santa? No te queda de otra, ¿no? Estamos ahí, pues, un poco a la deriva, al garete. Estamos jodidos, mi querido Rodrigo, y cada vez se pone peor la cosa y yo siento que el concepto de democracia se va diluyendo y se va desmoronando y se va erosionando de forma tal que tú dices, oye, de aquí al 2026, ¿qué cosa va a llegar como país? ¿No? Y estamos abonando además, estamos porque, digamos, si no actuamos, va a pasar un escenario peor que la segunda vuelta anterior, ¿no? Donde podríamos tener como principales candidatos a Keiko Fujimori y Antauro Humala. Porque yo creo que hacia eso estamos yendo indefectiblemente, Sí, sí. Pasar a segunda vuelta hoy día con 12% es una posible realidad, ¿no? ¿sí? Eh, Hasta con me, 8%. me- Me sorprende mucho, mucho la posición del Jurado Nacional de Elecciones de haber admitido al partido Antauro, ¿no? Un partido que claramente no tiene convicciones democráticas no debe ser aceptado en una sociedad democrática. Yo entiendo que hay asuntos allí,
técnico, legales, etcétera, pero un concepto debiera ser, si tú quieres participar de un proceso democrático, pues debe ser democrático, ¿no? Y nos queda clarísimo que, bueno, la democracia es un sistema perfectible, se puede la misma democracia pegarse a sí mismo un harakiri, ¿no? Mm. Pero no debiéramos tolerar como sociedad que se puedan inscribir partidos políticos que atentan contra el sistema democrático y el Estado de Derecho. Y creo que eso es un error del jurado. A manera de reflexión final, ¿cuál es el futuro inmediato del periodismo peruano? El periodismo independiente, ¿no? Sí, en una severa crisis, pero este año, solamente en enero, dejaron de circular dos medios de comunicación impresos. El diario El Tiempo de Piura, fundado en 1916, un diario antiquísimo e importante, y la revista Forbes en español, versión, ¿no?, local, Ujú. bueno, americana, digo, ¿no? Por problemas económicos, de contratos, qué sé yo. Tenemos dos medios de comunicación importantes que han dejado de circular, otros medios con severos problemas económicos. Está el lado económico por un lado, pero a esto se suma la persecución política. Eh, es un año, creo yo, bisagra para la prensa en el Perú, bisagra en el sentido de economía, de persecución y también de credibilidad. Eh, Tengan cuidado, digo, de manera muy humilde, medios y periodistas que hoy en día se están plegándose a ciertas campañas contra la democracia, porque lo que va a perder ese medio es su credibilidad, lamentablemente. No, lo más terrible es que se va a perder definitivamente la democracia y vamos a terminar como en su momento estuvo Guatemala, ¿no? Sí. Sometidos a varias mafias, varios grupos corruptos, que son los que finalmente están cooptando las instituciones principales del país. Pero mira, lo vemos hoy día como una especie, lo vemos hoy día como una especie de, o sea, nos frustra, nos molesta, nos jode, pero este es el ciclo de la historia del Perú. Es decir, nosotros recién después de 50 años de república tuvimos un gobierno civil, el de Manuel Pardo. Mm. Vino la guerra con Chile. Recién en 1895 tuvimos de repente unos 20 años más o menos de gobiernos más o menos democráticos civiles en la República Aristocrática, y luego se cayó en la dictadura de Leguía. Se recuperó brevemente en el gobierno de Bustamante y Rivero y se perdió después de nuevo con dictaduras. O sea, lo que hemos vivido entre el año 2000 y el año 2016 en el Perú no es la realidad de la historia peruana, no es el común de la Es historia verdad, peruana. es verdad. Y, y aquí brevemente menciono, Pedro, un caso que nos toca quizás a los más jóvenes o los más o menos jóvenes, que es lo que somos millennials y la generación siguiente, los centennials, nacidos a partir de 1985, yo soy del 87, crecimos y nos formamos en un país, por lo menos con conciencia adulta, cuando lo teníamos, en un país en crecimiento económico exponencial, en democracia, la mejor etapa de la historia del Perú, y no tenemos nosotros las herramientas, ni el conocimiento, ni la experiencia de otras generaciones de cuando el Perú se va a la mierda, Ujú. ¿cierto? Los que tenemos hoy a 36, 37 años, 30, 40, no sabemos qué es esto en términos de conciencia colectiva adulta. No sabemos cómo reaccionar. Y el 40% del país, si no es un poco más, debe ser de mi generación y una generación menor. Entonces, a veces es como no existe ese convencimiento de mira lo que nos pasó en los 90, mira lo que nos pasó en los 80, lo que pasó en la dictadura militar, y ahí creo que esa falta de conocimiento y de conciencia colectiva está pasando factura. Es un buen punto ese, ¿ah? Porque efectivamente, revivir, por un lado, los tiempos del Fujimorismo, que es lo que yo siento ahora, un déjà vu maleadazo de esa época, con sus variantes, lo que tú quieras, pero digamos, es un déjà vu fuerte, y evocar la época de mierda del primer Alan García, con dos grupos como Sendero Luminoso y el MRTA en pleno apogeo, y una hiperinflación del carajo, que hasta ahora no hemos llegado a ese escenario apocalíptico. Pero podemos Pero llegar, pero podemos llegar. exactamente, exactamente que podemos llegar. Y por eso yo creo que estamos caminando hacia eso Sí, lo último que y nos no queda estamos es, reaccionando.
lo último que nos queda es el baluarte, no boluarte, el baluarte del BCR, ¿no? Mm, Eh, por ahí viene un loco y dice, ya, chau a nuestro papa Julio Velarde, santificado sea su nombre, gracias a él, y nos jodimos. La maquinita, ¿no? Populismo, y nos jodimos. Es lo último que nos queda. sí. Bueno, mi querido Rodrigo, a pesar de la dramática de la situación o de la conversación, igual siempre es un gusto conversar contigo. Y nada, hasta una siguiente ocasión. Un gusto como siempre, Pedro. Un abrazo. Un abrazo y con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!